Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y espero que se sientan tan a gusto que decidan quedarse a formar parte de esta increíble comunidad. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a interesar mucho. Vamos a sumergirnos en las profundidades del mundo del espectáculo turco, un universo fascinante, lleno de glamour, talento y, como veremos, también de algunas sombras. El evento que nos convoca hoy son los prestigiosos premios Pantene Golden Butterfly, conocidos en Turquía como los premios Pantene Aln Kelebek. A simple vista, una noche de ensueño con celebridades radiantes, vestidos deslumbrantes y un ambiente de celebración del talento. Pero como siempre me gusta ir más allá de la superficie, rascar un poco para ver qué se esconde debajo de la fachada brillante. Y es que desde la última edición de estos premios, algo me ha estado rondando la cabeza. Una sensación, una atmósfera que percibí en la siempre deslumbrante Demet Özdemir, y que quiero compartir con ustedes. ¿Notaron algo diferente en ella? ¿Algo que quizás sugiera que no todo era felicidad y brillo en esa noche de gala? ¿O quizás estoy siendo demasiado suspicaz? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizar a Demet Özdemir en los premios Pantene, deteniéndonos en esos gestos sutiles, en ese lenguaje corporal que a veces puede revelar más de lo que las palabras dicen. Buscaremos esas señales que podrían sugerir una incomodidad oculta, algo que no encaja con la imagen de perfección que se proyecta en este tipo de eventos. Y también vamos a explorar de manera más amplia el aura que rodea estos premios, ese secreto que quizás se esconde tras las sonrisas perfectas y los vestidos deslumbrantes. Vamos a analizar las dinámicas internas, las presiones y las posibles influencias que pueden afectar a los artistas y a la percepción que tenemos de estos eventos. Así que prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis en profundidad y por supuesto muchísima información sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Pero antes de comenzar, como siempre les digo, si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis en profundidad, si quieren seguir descubriendo los entresijos del mundo del espectáculo y si valoran mi esfuerzo por traerles contenido de calidad, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. De verdad, cada suscripción, cada like y cada comentario hacen una gran diferencia y me motivan a seguir adelante. Ahora sí, manos a la obra. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su carisma es innegable, su talento brilla en cada papel que interpreta y su belleza es, sencillamente, cautivadora. La hemos visto reír a carcajadas, llorar desconsoladamente, enamorarse perdidamente y sufrir profundamente en la pantalla, y eso nos ha hecho conectar con ella de una manera muy especial. Su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más solicitadas del país. Pero volviendo a los premios Pantene. La alfombra roja, un despliegue de glamour, flashes ensordecedores y entrevistas interminables. Demet luciendo un vestido espectacular, una sonrisa radiante que parecía iluminar toda la sala, aparentemente todo perfecto, impecable, como sacado de un cuento de hadas. Pero como les decía, algo no me cuadraba. Algo en el ambiente, en su actitud, no terminaba de encajar. Así que me puse manos a la obra. Revisando vídeos y fotos del evento, analizando cada segundo de sus apariciones, prestando atención a sus gestos, a su lenguaje corporal, a la manera en que interactuaba con los demás, empecé a notar pequeños detalles que sugerían cierta incomodidad. No digo que fuera evidente para todo el mundo, pero para alguien que ha seguido la carrera de Demet durante años, las señales eran, a mi parecer, bastante claras. No se trata de una crítica gratuita, ojo, sino de una observación basada en años de experiencia viendo a Demet en diferentes contextos, tanto en la pantalla como fuera de ella. He visto sus entrevistas, he seguido sus redes sociales, he analizado su comportamiento en diferentes eventos. Creo que la conozco lo suficiente como para intuir, quizás erróneamente, que algo no estaba del todo bien. Por ejemplo, noté que en algunas entrevistas parecía un poco tensa, como si estuviera forzando la sonrisa. No era la sonrisa natural y espontánea que la caracteriza, sino una sonrisa un poco rígida, como si estuviera tratando de ocultar algo. Sus respuestas eran correctas, profesionales, pero faltaba esa chispa, esa espontaneidad, esa energía contagiosa que la caracteriza. Era como si estuviera siguiendo un guión, en lugar de hablar desde el corazón.
Además, hubo momentos en los que pareció evitar el contacto visual con ciertos periodistas, o responder de manera breve y concisa a preguntas que normalmente habría abordado con más detalle y entusiasmo. Son pequeños detalles, lo sé, pero cuando se juntan, cuando se analizan en conjunto, forman una imagen que me hace pensar que algo, de alguna manera, le estaba incomodando. Ahora, ¿qué podría ser esa incomodidad? Aquí entramos en el terreno de la especulación, y quiero dejar claro que son solo teorías basadas en la información disponible y en mi propia interpretación. No pretendo tener la verdad absoluta ni mucho menos, pero me parece interesante explorar diferentes posibilidades. Podría ser algo personal, relacionado con su vida privada, algo que prefiera mantener alejado del foco mediático. Después de todo, todos tenemos derecho a la privacidad, incluso las celebridades. Tal vez estaba lidiando con un problema personal, una situación delicada que prefería no hacer pública. También podría estar relacionado con el propio evento, con la dinámica de los premios Pantene. Estos premios, como muchos otros, suelen estar rodeados de rumores, especulaciones sobre favoritismos, posibles acuerdos comerciales y, en general, una atmósfera de competitividad que puede resultar agobiante para algunos artistas. La presión por ganar, por ser reconocido, puede generar estrés y ansiedad. Quizás Demet no se sentía del todo cómoda con la manera en que se estaban llevando las cosas, o quizás tenía alguna diferencia de opinión con la organización. No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Tal vez sentía que no se estaba valorando su trabajo como merecía, o que no se le estaba dando el reconocimiento que se merecía. Otro factor a considerar, y uno que creo que es muy importante, es la presión mediática a la que están sometidas las celebridades. Constantemente analizadas, criticadas y juzgadas, no es de extrañar que a veces se sientan abrumadas y necesiten protegerse. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado al milímetro y puede ser utilizado en su contra. Demet, como figura pública, está expuesta a un escrutinio constante y es posible que en los premios Pantene sintiera esa presión de manera especialmente intensa. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a todos, puede ser agotadora y frustrante. Ahora, hablando de los premios Pantene en sí, ¿cuál es el secreto que se esconde tras el glamour? Como les decía al principio, estos premios son un evento muy importante en Turquía, una plataforma para celebrar el talento y reconocer los logros de los artistas. Pero también son un negocio, una oportunidad para promocionar marcas, generar publicidad y fortalecer relaciones comerciales. Y en ese contexto, a veces, la línea entre el reconocimiento genuino y el interés económico se vuelve un poco difusa. Es inevitable que las marcas patrocinadoras tengan cierta influencia en las decisiones, y que algunos premios se otorguen más por motivos estratégicos que por mérito artístico. La política interna de estos premios, como en muchos otros, puede ser bastante opaca. Esto no quiere decir que los premios Pantene sean una farsa, ni mucho menos. Hay mucho talento real y muchos artistas que merecen ser reconocidos. Pero sí creo que es importante ser conscientes de que, detrás del brillo y el glamour, hay una maquinaria compleja que funciona con sus propias reglas y que no siempre es transparente. Los criterios de votación no siempre son claros, y a menudo hay rumores sobre posibles manipulaciones o favoritismos. Esto puede generar frustración e incomodidad entre los artistas, especialmente aquellos que sienten que su trabajo no es valorado como debería. La sensación de injusticia puede ser muy dolorosa. Además, la presión para mantener una imagen perfecta, para mostrarse siempre feliz y agradecido, puede ser muy fuerte. Los artistas saben que están siendo observados constantemente, y que cualquier desliz puede ser utilizado en su contra. Esto puede llevarlos a reprimir sus verdaderos sentimientos y a mostrar una fachada de perfección que no siempre se corresponde con la realidad. Volviendo a Demet, es posible que su incomodidad en los premios Pantene estuviera relacionada con alguna de estas dinámicas. Tal vez sentía que no se estaba valorando su trabajo como merecía, o quizás no estaba de acuerdo con alguna decisión de la organización. O simplemente puede que estuviera cansada de la presión mediática y de la necesidad de mantener una imagen perfecta. O quizás una combinación de todos estos factores. Sea cual sea la razón, creo que es importante prestar atención a estas señales sutiles, a esos gestos que pueden revelar una incomodidad oculta. Porque detrás de las sonrisas perfectas y los vestidos deslumbrantes, hay personas reales con sentimientos y preocupaciones. Y es importante recordar que las celebridades no son inmunes a la presión, al estrés y a la frustración.
En definitiva, mi intención con este vídeo no es criticar a Demet Özdemir ni a los premios Pantene, sino simplemente generar un debate, una reflexión sobre la complejidad del mundo del espectáculo y la importancia de ser conscientes de las dinámicas que lo rigen. Quiero que pensemos críticamente sobre lo que vemos y que no nos dejemos llevar por la primera impresión. Hemos analizado la posible incomodidad de Demet Özdemir en los premios Pantene, explorando diversas teorías y considerando el contexto general del evento. Hemos hablado de la presión mediática, de la influencia de las marcas patrocinadoras y de la opacidad en la política interna de los premios. Hemos intentado entender lo que puede estar pasando detrás de la escena. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden que esto es solo una interpretación, basada en la información disponible y en mi propia experiencia. Cada uno puede tener su propia opinión, y eso es lo que hace que este tipo de debates sean tan enriquecedores. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Notaron algo diferente en Demet Özdemir en los premios Pantene? ¿Creen que mi análisis tiene sentido? ¿Cuál es su opinión sobre los premios Pantene y el mundo del espectáculo en general? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero crear un espacio de diálogo y debate donde podamos compartir nuestras ideas y opiniones de manera respetuosa. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que compartir este vídeo ayuda a que llegue a más personas y que podamos seguir creciendo como comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por ser parte de esta familia. Hasta la próxima.